buenas a todas aquellas personas que se detienen un momento a escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les estaré continuando con la serie de videos sobre la psicofisiología de los procesos mentales superiores. En esta ocasión les hablaré sobre el lenguaje. Sin más preámbulos, comencemos. Me parece oportuno comenzar por lo más básico, que es el lenguaje. Y el lenguaje, según Alonso, viene siendo el sistema de signos y reglas formales que nos permite representar y expresar nuestras ideas acerca del mundo y por tanto comunicarnos. El lenguaje está constituido por sonidos vocales, o sea, el lenguaje verbal, signos, el lenguaje escrito y gestos, el lenguaje no verbal. Y a través de cada uno de ellos nosotros nos podemos comunicar con otros seres humanos. Existen diferentes factores por los cuales se diferencia nuestro lenguaje al de otras especies animales, entre los cuales se destaca el de la forma, lo creativo, el contenido y el uso. Con respecto a la forma, habla o es en relación a que el lenguaje de los animales es muy limitado, mientras que el de los seres humanos podemos emplearlo para expresar una infinidad de significados. Es creativo porque nuestro lenguaje es transformacional, es creativo, es de construcción. Nosotros no aprendemos un lenguaje memorístico donde ya haya frases o oraciones preestablecidas, sino que siempre estamos aprendiendo es la forma correcta de comunicarnos o emplear el lenguaje que utilizamos y a través de ello ir creando nuevas modalidades para poder expresar lo que sentimos, pensamos, hacemos o que queremos decir en realidad. El contenido del lenguaje es muy variado, puesto que a diferencia de otras especies animales que solamente pueden expresar o comunicar lo que está sucediendo en el momento actual, nosotros podemos comunicar cosas que no están sucediendo, conceptos abstractos. Incluso hay un nivel emocional donde con la tonalidad, la postura corporal, los gestos, la forma de decir las cosas, expresa nuestras emociones. Y el uso. Nosotros empleamos el lenguaje para explicar o decir, comunicar nuestra experiencia sensorial, nuestra conciencia individual con respecto a pensamiento, creatividad, opiniones o cosas que queremos comentar. Y también es esencialmente comunicativo nuestro lenguaje, puesto que tanto de manera verbal, no verbal o escrita, siempre al comunicarnos o a utilizar el lenguaje estamos comunicándonos. Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje están en relación a el objeto, al autor o al receptor. Con respecto al objeto, el lenguaje es representativa o referencial. Podemos referenciar o representar objetos que no tenemos en un momento presente, incluso conceptos abstractos que es imposible verlo en físico. Expresivo emotivo en relación al autor. Con el lenguaje tiene una función con el cual nosotros nos podemos comunicar qué es lo que sentimos. Y que respecto al receptor es apelación o evocación. La persona que recibe el lenguaje puede elaborar en su mente las diferentes cosas que se le están diciendo. O, por ejemplo, leyendo un libro, el lenguaje del libro, la persona al leerlo puede evocar en su mente, con ayuda de su imaginación, imaginar diferentes situaciones o paisajes o sucesos. La neuropsicología del lenguaje. El objetivo de la neuropsicología, como yo lo he explicado en videos anteriores, viene siendo hallar o encontrar o explicar cómo el cerebro genera los procesos mentales superiores. Y gran parte de las investigaciones fue realizada por medio de estudio de lesiones cerebrales. Un pionero de ello viene siendo Pierre Broca, un francés, quien se le adjudica los primeros estudios con respecto a la neuropsicología o la fisiología del estudio del lenguaje. Él estudió pacientes con afasia, quienes presentaban una dificultad para comprender o expresar el lenguaje, y esto se debía a una lesión en el cerebro. Luego de haber estudiado en vivo a esos pacientes después de su muerte, él analizó sus cerebros, o sea, un análisis post-morte, y halló que estos pacientes afásicos que él había estudiado presentaban una lesión en el área
del hemisferio izquierdo, específicamente en esta área que ustedes ven resaltado con un color rojo intenso. Ahora esa área tiene el nombre de Broca, gracias a su descubridor. También a Broca se le adjudican las primeras investigaciones con respecto a hallar los resultados o las conclusiones sobre las simetrías cerebrales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada hemisferio tiene funciones específicas y Broca halló que el hemisferio izquierdo era el encargado principalmente del estudio del lenguaje. También a Broca se le adjudica el tema de la distinción de comunicación no lingüística y comunicación lingüística. ¿Qué quiere decir eso? La comunicación no lingüística viene siendo aquella que se puede realizar por medio de expresiones que no necesitan el lenguaje escrito o conocer o dominar un idioma, por ejemplo. Los emoticones vienen siendo un buen ejemplo porque por una cara feliz o una cara triste podemos diferenciar si una persona está expresando tristeza o alegría. También en la categoría de lingüística, comunicación lingüística, él hace una subdivisión con respecto a la comprensión y a la expresión. La comprensión él la estudió más Wernicke, mientras que la expresión lo estudió más Broca, puesto que aquellos pacientes con lesiones en el área de Broca presentaban una dificultad para la expresión del lenguaje. Esto se veía tanto de forma verbal como escrita. Posteriormente, el neurólogo alemán Karl Wernicke en los años alrededor de 1870 hizo estudios con pacientes con otro tipo de afasia. A diferencia de los analizados por Broca, que era una afasia o presentaban una afasia de expresión, los de Karl Wernicke presentaban una afasia de comprensión. Y luego de que estos pacientes murieran y así poder hacer un análisis post-morte, analizó sus cerebros y encontró o creyó encontrar la zona que justificaba esa fascia de comprensión. La fascia de comprensión para estos pacientes les impedía comprender tanto el lenguaje de los otros como su propio lenguaje. Y el neurólogo alemán Karl Wernicke lo ubicó en esta zona del lóbulo temporal que ustedes pueden ver resaltada de verde. También Karl Wernicke hizo importantes contribuciones a lo que fue la teoría conexionista, la cual postula que hay zonas específicas del cerebro encargadas de las funciones del lenguaje y este se hace posible gracias a la conexión de esas diferentes zonas específicas. Críticas al conexionismo. Y desde el inicio este enfoque teórico tuvo muchos detractores, entre los que se destaca el inglés neurólogo John Jackson, quien decía que era imposible que solamente dos zonas de la corteza cerebral y la conexión entre ambas era lo que producía algo tan complejo como el lenguaje. Más bien, él propuso el enfoque de la superposición de funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que son los niveles cada vez más básicos hasta los más complejos lo que son los que producen el lenguaje. Incluso Sigmund Freud, cuando todavía desarrollaba investigaciones en el área de la neurología, criticó el enfoque conexionista, debido a que no permitía extraer lógicamente la conclusión de que las funciones elementales estuvieran localizadas en diferentes centros y que las funciones complejas resultaran de la conexión entre estos centros, puesto que él veía que solamente eran áreas muy pequeñas del cerebro las que se estaban proponiendo como las involucradas en un proceso tan complejo como el lenguaje. Con lo reseñado hasta ahora se puede evidenciar que hubo momentos que dentro de la neuropsicología existían ciertas contradicciones con respecto al estudio del lenguaje, y esto se debía a que ciertos investigadores encontraban que pacientes con daños en el área de Broca no presentaban del todo patologías significativas en la expresión de su lenguaje, e incluso pacientes que presentaban ciertas lesiones en el área de Wernicke no presentaban del todo dificultad para la comprensión. Esta contradicción se debía a lo limitado que era el enfoque teórico que usaban, puesto que veían el lenguaje a través de dos dimensiones muy globales, que son la comprensión y la expresión, y se necesitaba una teoría que detallara el lenguaje de forma más específica.
Posteriormente llegó Ferdinand de Saussure, un francés que propuso una teoría lingüística, la cual reseñaba que para poder estudiar el lenguaje era necesario hallar cuáles eran las oposiciones que existían dentro del mismo, y de esa forma se iba a poder encontrar las unidades estructurales y crear una jerarquía. Y de esa manera la lengua aparece como una estructura construida con unidades básicas que se integran en diferentes niveles. En esta lámina podemos evidenciar los niveles de la lingüística, desde el más básico constituido por el fonológico hasta el más complejo que viene siendo el sintáctico o el texto o discurso en sí. Yéndonos al nivel más básico, que es el fonológico, el cual está constituido por fonemas. Los fonemas pueden ser consonantes o vocales que pueden hacer que una palabra cambie el significado. El siguiente nivel viene siendo los morfológicos, y aquí empezamos a ver que los componentes vienen siendo el sufijo, prefijo y la raíz de una palabra, entre otros. El siguiente nivel viene siendo el lexical o el de la palabra en sí, la palabra constituida, al cual acá nosotros podemos encontrar los diccionarios. Los diccionarios están constituidos por muchas palabras, en el cual dan el significado de cada una de ellas. Después viene el nivel sintáctico, que es el de la oración gramatical. Si una oración corresponde a las reglas gramaticales de una lengua. Y el textual o el discursivo es aquel que estudia todo el texto o el discurso. En relación a los trastornos del lenguaje, se ha evidenciado que aquellas personas que presentan algún daño a nivel cerebral, al igualmente, demuestran dificultades en algunos de estos niveles, desde el más básico hasta el más complejo. Por ejemplo, a nivel fonológico, algunas personas presentan anartria, que viene siendo la dificultad para la articulación de ciertos sonidos. A nivel morfológico existe lo que es la comprensión o articulación de fonemas. A nivel lexical, la deficiencia en la denominación de palabras, o sea, la pronunciación, o deficiencia en la comprensión de ciertas palabras. Y a nivel sintáctico, la gramática se pierde y produce un lenguaje agramático, o sea, un lenguaje desordenado que es difícil de comprender. O hay un daño o deterioro en la comprensión de relaciones lógicas gramaticales, o sea que la persona no entiende lo que se le explica o se le dice. Por tales razones, Fuente y Álvarez en el 2015 señalan que las funciones lingüísticas no son exclusivas de la corteza cerebral, sino que en ella también intervienen lo que es la cabeza del núcleo caudal, este azul claro que ustedes ven acá, la extremidad anterior de la cápsula interna, que vienen siendo estos haces de nervio que ven acá, y los núcleos anterolaterales del tálamo. Todo esto es un lado del tálamo, específicamente esta zona. De igual manera, las áreas del hemisferio izquierdo que intervienen en el lenguaje, las investigaciones recientes han demostrado de manera contundente que estas zonas en ninguna forma se limitan a las clásicas áreas de Broca, de Wernicke y las conexiones entre ellas, sino que también intervienen lo que es la corteza motora suplementaria, la porción anterior de circulación cingulada, lo que es la zona terciaria parieto-occipitales, se encuentra específicamente en lo que es la comprensión semática, y las zonas muy anteriores del lóbulo temporal en los sustantivos, mientras que todo el lóbulo frontal interviene en la producción lingüística. Todo el lóbulo frontal, que es el que ustedes ven remarcado de color amarillo. Finalmente, esta última imagen que les muestro viene siendo un conjunto de fascículos que conectan internamente diferentes zonas de la corteza cerebral. Los fascículos vienen siendo haces de nervios, los cuales intervienen en la iniciación y preparación de los movimientos del habla y, en general, controlan aspectos límbicos, de activación e inhibición del lenguaje. Esto ha sido todo por este video y termino mostrándoles las referencias que utilicé para el desarrollo de estas diapositivas.